Bienvenidos y bienvenidas a esta clase. En esta oportunidad analizaremos las principales fuentes e instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. Para eso vamos a comprender y vamos a conocer cómo operan los distintos sistemas de derechos humanos, viendo con mayor detalle el sistema interamericano y el sistema universal, ya que son los que mayor aplicación tienen en nuestro país. Al respecto, el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos permitió la creación de un nuevo modelo de protección de derechos, donde las personas poseen derechos internacionalmente garantizados como individuos y no simplemente como ciudadanos de algún Estado en particular, como sería, por ejemplo, el caso de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. En este sentido, nacieron dos grandes sistemas de protección de derechos humanos, ustedes saben, en el periodo de positivización de los derechos que vieron justamente en las clases anteriores. Estos dos grandes sistemas eran el Sistema Universal de Derechos Humanos y los sistemas regionales. De entre los sistemas regionales se crearon el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es el que conocemos nosotros, nacido a partir de la Organización de los Estados Americanos, el Sistema Europeo, a partir de la adopción del Consejo de Europa de la Convención Europea de Derechos Humanos, y el Sistema Africano, a partir de la adopción por la Unión Africana de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que es el sistema regional más reciente que nosotros conocemos. Sin embargo, esto no es un listado taxativo, eventualmente podrían existir otros sistemas regionales, pero por ahora estos son los grandes sistemas en materia de derechos humanos que existen a nivel internacional. En relación a estas fuentes, en definitiva a las fuentes que se reconocen por los sistemas internacionales de derechos humanos, tenemos algunos instrumentos que resultan más vinculantes que otros. Es decir, cuando los Estados ratifican un determinado tratado internacional o bien reconocen la jurisdicción de la Corte Interamericana, por ejemplo, de Derechos Humanos, se vinculan por los tratados que firman, pero también por las observaciones generales o observaciones consultivas de los órganos, o también incluso en el caso de la Corte Interamericana, por las sentencias. Las observaciones las veremos más adelante, qué significan observaciones generales, qué significan observaciones consultivas, pero por ahora diremos que son interpretaciones que hacen los órganos de tratado de cada uno de los instrumentos, es decir, de cada una de las convenciones, de cada una de las declaraciones o de los pactos. Por otro lado, existen otros pronunciamientos del Sistema Universal de Derechos Humanos y también del Sistema Interamericano que no necesariamente son vinculantes por el solo hecho de ratificarse un tratado. O sea, en definitiva, los estados no solo por firmar ciertos tratados se ven obligados a cumplir ciertas obligaciones que están recaídas en estas recomendaciones o en estos informes, etc. Sin embargo, constituyen elementos importantes para la correcta aplicación de los estándares de derechos humanos contenidos en los tratados. Y si bien no son expresamente vinculantes, se les conoce como soft law o derecho blando en español, igual forman parte del entramado y en general en la práctica los estados tienden a considerar estas interpretaciones y estas manifestaciones del sistema. Sobre todo en el caso de las recomendaciones, por ejemplo, que los órganos hacen justamente a los estados sobre cómo tienen que aplicar los derechos humanos en ciertas materias. Bueno, para empezar, lo primero que veremos va a ser el Sistema Universal de Derechos Humanos. Aquí en la diapositiva ustedes pueden ver los principales órganos y los principales mecanismos que componen el Sistema Universal de Derechos Humanos. Por un lado, tenemos los mecanismos convencionales, que derivan de los principales instrumentos del sistema, que recuerden que los instrumentos son los tratados internacionales. Más adelante veremos cuáles son los tratados que pertenecen al Sistema Universal. Cada tratado posee un órgano denominado órgano de tratado. Los órganos de tratado, como yo les había adelantado en resumidas cuentas, son comités de expertos independientes que velan por la aplicación de las disposiciones de cada uno de los tratados de derechos humanos. Revisan informes o también revisan medidas adoptadas por los estados parte para hacer cumplir los derechos. Por el otro lado tenemos como mecanismos extraconvencionales al Consejo de Derechos Humanos, que es un órgano subsidiario de la Asamblea General, que es el responsable de promover el respeto universal de los derechos humanos y la libertad de las personas, enfrentar situaciones de violación de derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto, entre otras funciones, digamos. Una de las funciones, por ejemplo, más conocidas que se le encomienda al Consejo es la colaboración con los países en la realización del examen periódico universal, o conocido como el EPU, del que también vamos a hablar más adelante. Pero esta es la estructura principal del Sistema Universal de Protección
de derechos humanos a nivel más bien general. Aquí quiero que pongan bastante atención porque vamos a ir viendo cuáles son los principales instrumentos que reconoce el Sistema Universal de Derechos Humanos. Recuerden que estamos hablando del Sistema Universal, no del Sistema Interamericano. En el Sistema Universal podemos ver en primer lugar cuáles son, en definitiva, los tratados, lo que se denomina los instrumentos internacionales. Existen tratados que son más bien generales, es decir, tratados que contemplan una serie de artículos que abordan una serie de derechos humanos de todo tipo. Son en realidad instrumentos generales, son más bien normativas que enuncian un cierto mandato para los estados, pero que no necesariamente son tan específicos en, por ejemplo, los sujetos de protección que contemplan, o bien en las situaciones en particular en las que se tienen que aplicar, sino que enuncian justamente obligaciones más bien generales para los estados de respetar, o de garantizar, o de promover. Por ejemplo, aquí en este caso, en el Sistema Universal serían la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En este caso, estos tres tratados, en definitiva, son bastante generales en cuanto a la aplicación de estos derechos. Por ejemplo, derechos generales, el derecho a la vida. Se contempla el derecho a la vida respecto de todas las personas, no se especifica demasiado, digamos, no se ahonda demasiado en los ámbitos. Si ustedes pueden revisar, estos instrumentos están a su disposición en los archivos complementarios, en la bibliografía complementaria. Si ustedes revisan esta normativa, los artículos son bastante simples, son bastante breves. Se reconoce el derecho a vida de todas las personas, está prohibida digamos, la pena de muerte, por ejemplo. Son enunciados bastante simples, pero claro, yo, por ejemplo, no tengo demasiada claridad de cómo aplicar el derecho a la vida en todos los ámbitos digamos, del desarrollo de los estados. Pero estos tratados hacen enunciados generales. Más adelante vamos a ver que existen instrumentos justamente pensados en el sistema para aclarar estas dudas, en definitiva, para aclarar estos detalles que no necesariamente están contenidos en los tratados. Bueno, aquí tenemos los tratados generales, pero también existen tratados más específicos, es decir, tratados que abordan temáticas más particulares en relación a distintas cosas. Primero, en relación a grupos especiales de protección. Respecto de grupos especiales de protección, tenemos varias convenciones. Por ejemplo, aquí tenemos la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación racial, o sea, es un instrumento pensado para proteger a un grupo específico, es decir, para proteger a los grupos que son discriminados por razones de raza. También está la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o la conocida CEDAW, que justamente protege a las mujeres como grupo especial de protección. La Convención de los Derechos del Niño, que protege justamente a los niños. Convención sobre la protección de derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares. Y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si ustedes se fijan, estos tratados tienen el mismo rango, tienen la misma aplicación, tienen la misma capacidad de vincular a los estados que los más generales, pero son tratados que se han creado porque se ha visto necesario por la comunidad internacional proteger ciertos bienes jurídicos o ciertas personas. Además de estos, tenemos otros tratados que son más bien acotados a temáticas específicas, no a grupos especiales de protección, como la Convención contra la Tortura y la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas. En este sentido, todo este rango de tratados, en definitiva, son los que conforman el Sistema Universal de Derechos Humanos. Estos que ven aquí, no hay más, en definitiva. Sí hay otros órganos y otros instrumentos y otros pronunciamientos, pero estos son los tratados, estas son las convenciones, los pactos y la Declaración Universal, que es, digamos, la fuente, el alma mater, digamos, del Sistema Universal de Derechos Humanos. Como ustedes pueden ver, existen en esta diapositiva, se señalan ahí con letras chiquititas, PF, que significa protocolo facultativo. En definitiva, los tratados también tienen protocolos facultativos que permitan a los estados o le dan lineamientos a los estados para su aplicación en determinadas materias. O sea, para que los estados sepan cómo aplicar un cierto tratado en ciertos ámbitos y que permiten también ciertos mecanismos especiales dentro del sistema para las personas que no son los estados, por ejemplo, para los particulares. Eso también lo vamos a ver más adelante.
Bueno, en definitiva, en relación a los tratados internacionales, también existen ciertos órganos de tratado, se denominan órganos de tratado, que son justamente los llamados comités. O sea, la mayoría se denomina comité, pero nosotros vamos a conocer a todos en general como órganos de tratado. Los órganos de tratado, en definitiva, se encargan de velar por la aplicación de las disposiciones o de los estándares que se contienen en los tratados para cada uno de los estados partes. En el sistema universal en general estos órganos llevan el nombre de comité y el nombre, acompañado digamos del nombre de su tratado correspondiente. Por ejemplo, no sé, la Convención contra la Tortura, su órgano de tratado es el Comité de la Convención contra la Tortura. Solamente el Comité de Derechos Humanos, que ustedes lo ven ahí al principio, tiene un nombre diverso de su instrumento internacional, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y este comité se llama Comité de Derechos Humanos. Para todos los demás, ustedes guíense por el nombre del tratado, en definitiva. Bueno, los órganos de tratado son, como yo les comentaba, son grupos de expertos que en definitiva se encargan de interpretar las normas del tratado para que los estados sepan y se puedan guiar en la aplicación justamente de estas normas. También, bueno, eso no es lo único, también verifican mediante informes el cumplimiento de los estándares a través de la recepción de los órganos de tratado de información adicional, digamos, de los estados en relación a las situaciones de derechos humanos. Los estados en general, cuando adhieren a un tratado, adquieren también obligaciones con el comité propiamente tal. En estos casos, lo normal es que los comités, y esto es común a todos los comités, les solicitan a los estados informes periódicos, en los cuales dan cuenta de la aplicación de los tratados, de cada uno de los tratados en su propia materia, digamos, dentro del país al que corresponde. Por ejemplo, Chile hace bastante poco tuvo que informar en el sexto periodo, o sea, esta es la sexta vez que informa, ante el Comité contra la Tortura en relación a la aplicación del tratado justamente de la Convención contra la Tortura en Chile. Y en ese informe el país tiene que dar cuenta de todo lo que pasa en el país y cómo se ha aplicado la norma. Por ejemplo, las modificaciones legales que han existido, las medidas que se han adoptado para prevenir los delitos que vulneren este tipo de situaciones. Por ejemplo, en el caso de la Convención contra la Tortura, que vulneren la integridad de las personas, el delito, digamos, que se instaure en nuestro sistema el delito de tortura para que se sancione justamente esta práctica. Informan también políticas públicas de prevención que el Estado ha adoptado, y ante ese informe el comité examina la situación y le devuelve observaciones finales y recomendaciones para que el Estado pueda mejorar las cosas que tiene que mejorar y le reconoce las cosas que ha hecho bien, en definitiva. Bueno, también no solamente digamos, es una relación en la que el Estado le informa al comité y el comité se basa únicamente en lo que le dice el Estado, sino que también los órganos de tratado reciben información adicional de otros organismos y actores de la sociedad civil, por ejemplo, ONG, asociaciones profesionales, grupos académicos, etcétera. Por ejemplo, cuando un determinado comité evalúa la aplicación de un tratado en un Estado parte, por lo general en el proceso se escucha al país, se recibe la información que los Estados pueden aportar y también se genera una instancia de recepción de información por parte de otros actores. Y solo luego de esta información el comité realiza observaciones finales, considerando obviamente o complementando lo que la sociedad civil tiene que decir, en definitiva. O sea, no se queda solamente con lo que el Estado le señala. Bueno, muchas veces la sociedad civil puede complementar la información para analizar las situaciones de derechos humanos que los países informan a través de los informes complementarios, o lo que se llama, por ejemplo, esta forma de actuar, digamos, de la sociedad civil se conoce como informes sombra, que permiten justamente a los órganos tener una visión mucho más completa de lo que realmente está ocurriendo dentro de un país. Bueno, la composición de estos comités varía entre 10 y 20 y algo expertos independientes, 23 expertos independientes creo que es el máximo, que son personas de reconocida trayectoria en materia de derechos humanos y que pueden, digamos, ser nacionales de cualquiera de los países que adhieren, digamos, al sistema universal. Bueno, entonces cuando un Estado ratifica un tratado de derechos humanos, adquiere además la obligación de informar periódicamente al comité respectivo sobre las medidas que ha adoptado para aplicar el tratado. Bueno, dependiendo del tratado, como yo les contaba, los estados tienen que informar en un periodo, no sé, entre 2 y 5 años.
Cada comité tiene su propio periodo de información, pero este es más o menos aproximado el promedio en el que los estados tienen que estar mandando la información a los comités para que se evalúen. Bueno, también respecto de cada una, lo que les había dicho, respecto de cada una de las convenciones, existen protocolos facultativos que buscan asegurar la aplicación de las disposiciones de los pactos o convenciones. Por ejemplo, el primer protocolo facultativo fue el que aparece acá, que fue del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que facultó al Comité de Derechos Humanos, que es un órgano de tratado, para recibir y considerar comunicaciones de los individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de derechos humanos de cualquiera de los derechos enunciados en el pacto. O sea, en definitiva fue un protocolo que se pensó para habilitar un procedimiento en el que los particulares, no los estados, pudieran dirigirse al comité. Bueno, eso en definitiva es a grandes rasgos el sistema. En relación a los comités, todos los comités, en relación a su competencia para examinar informes, también pueden adoptar observaciones y recomendaciones, que era lo que les señalaba yo, que interpreten las disposiciones de los pactos y aclaren el alcance de las obligaciones de los estados, ¿ya? Las observaciones generales se pueden referir a distintos derechos reconocidos por cada una de las convenciones. Por ejemplo, la observación general número 4 del Comité de Derechos Humanos se trata justamente sobre el derecho a la vivienda en relación, digamos, al reconocimiento que podría existir a este respecto. El párrafo, perdón, ahí, la observación general número 18 se refiere al derecho al trabajo, la observación general número 28 se refiere a la igualdad entre hombres y mujeres. Pero también existen otras observaciones generales que son de otros comités, por ejemplo del comité de la CEDAW, que también hacen relación a la igualdad entre hombres y mujeres, pero en relación a la normativa que contempla la CEDAW. Esta es una observación general en relación a cómo lo interpreta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Me entienden? Entonces, los comités se refieren únicamente a la aplicación de las normas de su propio tratado en los distintos países. Bueno, en definitiva esto está pensado justamente para darle aplicabilidad a las situaciones y a la protección de los sujetos de derecho concreto que sirven justamente a los estados para guiar su actuar en la aplicación de estas normas. O sea, es como una asistencia a los estados para saber cómo leer y cómo interpretar lo que dice el tratado internacional, que como les señalaba muchas veces es bastante general. Entonces los estados no alcanzan a dilucidar todas las posibles interpretaciones que puede tener y cuál de ellas se ajusta justamente a los estándares de derechos humanos. Finalmente, existen mecanismos que no me aparecen aquí. Bueno, lo que no les había señalado, existen otros instrumentos internacionales u otros, más bien otros tratados internacionales que no necesariamente forman parte del sistema universal, pero que por el reconocimiento que se les ha dado son, digamos, transversales para los estados, que son el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales y la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación en la esfera de la enseñanza, que pertenece a la UNESCO. Bueno, lo que les estaba diciendo que no me aparece aquí. Ahí sí, ya. Que existen también mecanismos extraconvencionales que no se vinculan necesariamente con los órganos de tratado, como son las relatorías, los grupos de trabajo y lo que habíamos dicho que era el examen periódico universal. Bueno, de estos instrumentos quizás el más conocido justamente es el examen periódico universal, que es un proceso dirigido por los mismos estados, con el auspicio del Consejo, que ofrece a cada estado la posibilidad de señalar qué medidas ha adoptado para cumplir las obligaciones de los derechos humanos que imponen las convenciones y son los otros estados parte, o sea, digamos los compañeros, por así decirlo, junto al Consejo quienes examinan este cumplimiento y le realizan recomendaciones al estado. Es un sistema bien interesante porque se transforma en un proceso donde, entre comillas, el compañero me revisa la tarea, una cosa así. El proceso también permite que la sociedad civil, mediante ONGs, asociaciones, etcétera, pueda informar el proceso, algunas cosas que, por ejemplo, los estados no estén contando, en definitiva. El EPO es una instancia bien particular para conocer a grandes rasgos también cuáles son los principales problemas de derechos humanos que se identifican desde la comunidad internacional en los países. Por ejemplo, el año pasado se transmitió el EPU de Chile. Ustedes lo pueden, de hecho los EPU en general cuando se realizan ustedes lo pueden ver en vivo o pueden incluso verlos, si no pudieron verlo el mismo día, están disponibles en YouTube.
Y bueno, se realizó el EPU de Chile y justamente los otros países le hicieron recomendaciones en distintas materias. Y muchas de ellas tenían mucha relación, por ejemplo, con el tema de pueblos originarios y la situación en la Araucanía, sobre, digamos, apremiando a Chile a que, por ejemplo, ratifique el protocolo facultativo de la CEDAW, que es algo que Chile todavía no ha realizado, digamos, entre otras sugerencias, entre otras recomendaciones. Entonces, el EPUS es una instancia muy interesante porque permite a los estados, digamos, conocer de boca de los otros estados cuáles son digamos, los puntos en los que debería avanzar en materia de derechos humanos y cuáles son también, obviamente, los puntos en los que se reconoce un gran avance. O sea, no todo es malo, digamos. Bueno, esto a grandes rasgos es el Sistema Universal de Derechos Humanos. Y bueno, como les había contado, existe el sistema universal, pero también existen sistemas regionales de derechos humanos. Para nosotros el más importante es el sistema Interamericano de Derechos Humanos, el que cuenta con dos órganos encargados del control de la actividad de los estados, que son la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, como pueden ver ahí en la diapositiva. Para Chile el sistema interamericano es el más cercano, principalmente y sobre todo por una característica súper particular que no tiene el sistema universal, que es el carácter vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana. Vamos a ver ahora, más adelante, a fondo, digamos, cómo opera la Corte Interamericana, pero tienen que saber que en definitiva este instrumento, la Corte, es un órgano bastante particular, que no, digamos, no se repite en el otro sistema, entonces su forma de operar es bastante llamativa y por eso es que en Chile, digamos, lo que más nos suena del sistema internacional es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, lo mismo que en el caso anterior, vamos a analizar cuáles son los tratados generales o los instrumentos, digamos, generales. Si ustedes se fijan, no es muy difícil, no es muy distinta la estructura del sistema universal que la del sistema interamericano. De hecho, uno, cuando no, digamos, de repente cuando uno no conoce mucho el sistema internacional, tiende a pensar que existen muchas normativas y muchos tratados internacionales de derechos humanos, pero no son tantos. Si ustedes se fijan, los tratados del sistema universal son los que vimos anteriormente, y aquí están los del sistema interamericano. Tratados generales, lo mismo que la vez anterior, vamos a analizar los que son digamos, más de aplicación transversal para las personas, que son la Declaración Americana de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos. A partir de la convención, justamente, es que nace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También la convención está disponible en lecturas complementarias, así que ustedes la pueden revisar en la plataforma de este sistema. Bueno, este sistema se diferencia, digamos, del sistema universal por contar con dos órganos que no cumplen las mismas funciones que los que antes vimos como órganos de tratado o los comités del sistema universal. El primer órgano es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que como vimos tiene varias funciones relacionadas con examen de casos de violaciones de derechos humanos sometidos al sistema interamericano, preparación de informes también, actuación ante la Corte Interamericana y observaciones in loco. Las observaciones in loco, que in loco significa en el lugar, son visitas en definitiva que realizan los grupos de expertos a los países que ratifican la convención para verificar in situ el cumplimiento de los estándares de derechos humanos. Quizás, bueno, lo que les decía, lo más llamativo del sistema interamericano es la forma en la que opera la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, que en definitiva es una especie de tribunal que tiene atribuciones para revisar casos que sean sometidos ante su jurisdicción y condenar a los estados que fueran considerados responsables de vulnerar derechos humanos de alguna persona, condenarlos para adoptar distintos tipos de medidas de resarcimiento, ajustar su normativa interna, en compensaciones económicas para las víctimas, etc. No todos los países que ratifican la convención, la convención americana, necesariamente reconocen la competencia de la Corte. Tienen que realizar una manifestación expresa de que reconocen la judicatura de la Corte. Acá en Chile nosotros reconocemos la jurisdicción de la Corte, pero no todos los estados americanos lo hacen. De hecho, Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana. El sistema de denuncias individuales de la Corte Interamericana permite a las personas que han sido vulneradas en nuestro país y que habiendo buscado justicia en el sistema interno, es decir, que han presentado recursos o han demandado al Estado por situaciones de vulneración y no se les ha reconocido esa vulneración, les permite acceder al sistema interamericano denunciando estas vulneraciones digamos, y que la Corte Interamericana las vea. El proceso es bastante complejo
pero da inicio en una presentación hecha por cualquier persona, una ONG, puede ser también asociaciones de la sociedad civil, etcétera, a la Comisión Interamericana. La presentación se hace a la Comisión, no a la Corte. Exponiendo en definitiva los hechos, los antecedentes, cuáles serían los derechos de la convención que ha sido vulnerado, y demostrando que se han agotado las instancias internas. O sea que yo pasé por todo el proceso judicial en Chile y aún así no logré que se reconociera una vulneración de la que fui objeto, una vulneración de derechos humanos. Y bueno, en este sentido lo que hace la Comisión Interamericana es que revisa los antecedentes y es la comisión, no las personas, no los denunciantes, quienes comparecen ante la Corte para someter el caso a la decisión de la Corte. Bueno, a veces los casos no llegan siquiera a ser sentenciados por la Corte, sino que los estados aceptan un acuerdo amistoso que se llama con las partes, comprometiéndose a cumplir ciertas condiciones y a practicar ciertas compensaciones para con las víctimas y adoptar asimismo todas las medidas necesarias para evitar que esa vulneración se vuelva a producir, o sea, otorgando garantías de no repetición. Muchas veces los países no llegan a ser condenados por la Corte justamente porque se comprometen a realizar este tipo de prácticas. Bueno, por otro lado, y también en una función un poco más desconocida de la Corte, están las opiniones consultivas, que significa que la Corte Interamericana puede responder a las consultas directas de los Estados partes sobre la forma en la que se debería aplicar la Convención en una situación o ante un grupo determinado, ¿ya? Los países le pueden preguntar a la Corte, por ejemplo, si una determinada normativa interna de su país vulnera o no vulnera derechos reconocidos en la Convención, o de qué manera podrían los países evitar vulnerar estos derechos, y la Corte emite una opinión sobre lo consultado, por eso se llama opinión consultiva, que además le va a servir a otros países para ajustar sus conductas o como guía para actuar a futuro. En definitiva, esto es como derechamente una pregunta, o sea, de hecho se postula como preguntas, puntos que se le consultan a la Corte para que la Corte le diga al Estado qué es lo que tiene que hacer, o si lo que está haciendo está mal, o está bien. Bueno, como habíamos dicho, eso es un poco, bien a grandes rasgos, cómo opera la Comisión Interamericana y cómo opera la Corte Interamericana, que derivan de la Convención Americana e interpretan digamos, los artículos de la Convención Interamericana. Pero además, la Comisión Americana, perdón. Pero además existen otros tratados específicos del sistema interamericano que también están divididos en relación a los grupos de protección o a los temas. Por ejemplo, tenemos la Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, conocida normalmente como Convención Belém do Pará, en relación al grupo mujer. Tenemos la Convención Interamericana para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad. Tenemos la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de intolerancia. Y tenemos la Convención sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, que es como la más reciente del sistema interamericano. Y también tenemos convenciones específicas sobre temáticas particulares, como la Convención contra toda forma de discriminación e intolerancia, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas. Si se fijan, hay algunas temáticas y algunos grupos de protección que se repiten en el sistema universal. Bueno, en definitiva, estos tratados específicos se vinculan con la labor que hace la Corte. La Corte, al sancionar, digamos, o digamos, al sentenciar algún caso que se someta a su jurisdicción, o al opinar en una opinión consultiva, vincula estos tratados, en definitiva, aplica estos instrumentos. Asimismo, la Comisión Interamericana, cuando hace informes de fondo o cuando hace recomendaciones o las relatorías de la Comisión, también justamente aplican estos tratados, pero no actúan, entre comillas, como órgano de tratado. Por eso es que este mapa tiene una distribución distinta al mapa que vimos anteriormente. Las relatorías, en definitiva, son expertos, a veces son expertos unipersonales o grupos de expertos que se dedican, en definitiva, a interpretar ciertas materias o ciertos ámbitos en particular. Por ejemplo, existe un relator especial para la libertad de expresión. Y en definitiva realizan informes y también realizan publicaciones que sirven a los estados para saber cuándo aplicar y cuándo no aplicar, o cómo no aplicar un cierto derecho o una cierta situación respecto de un grupo especial de protección. Si se fijan, es distinto el sistema universal del sistema interamericano.
Bueno, en esta diapositiva ustedes vemos algunos ejemplos de los instrumentos internacionales que reconoce el sistema universal y el sistema interamericano. Están los dos sistemas, en los dos sistemas se contemplan instrumentos más generales, que comprenden varios derechos reconocidos a todas las personas en varias materias, y también instrumentos más específicos, que muchas veces tienen un mismo referente. Por ejemplo, lo que les decía, la Convención contra la Tortura del Sistema Universal y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura del Sistema Interamericano. Pueden acceder a, digamos, a la bibliografía complementaria para revisar estos instrumentos y, bueno, todos están, por supuesto, disponibles en la red. También existen, aquí podemos ver ciertas comparaciones entre ambos sistemas y cómo, digamos, funcionan los distintos órganos de tratado o los órganos que componen cada uno de los sistemas. Si se fijan, la gran diferencia que existe entre uno y otro tiene especial relación con las atribuciones especiales que tiene la Corte Interamericana como órgano judicial, lo que no existe o no tiene ningún referente en el sistema universal. Aquí les dejamos algunos links de su interés en los que ustedes pueden revisar justamente las fuentes de ambos sistemas. Van a encontrar también las principales observaciones generales o opiniones consultivas, las recomendaciones que se han hecho, los informes que han tenido que hacer los países y las respuestas que han obtenido, los informes de relatoría y toda la información importante sobre los pronunciamientos que han hecho los órganos de ambos sistemas. También pueden acceder a las principales sentencias que ha dictado la Corte Interamericana, condenando a los países que han sido considerados responsables de vulnerar los derechos de las personas. Entre ellos, por supuesto, Chile, que también ha sido condenado por la Corte Interamericana. Sobre eso, justamente, tenemos aquí, les dejamos un listado de las sentencias en las que Chile ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuáles fueron los principales derechos humanos involucrados en cada uno de los casos. Si ustedes se fijan, algunos de estos casos les pueden sonar más conocidos, como por ejemplo el caso Atala o el caso de la Última Tentación de Cristo, la película de la Última Tentación de Cristo. Pero yo les invito a revisar las otras sentencias y los hechos que se tomaron en cuenta, ya que todos tienen relación de aplicación hoy en día, sobre todo en las medidas que ha tenido que adoptar nuestro país para ajustar su normativa y resarcir a las víctimas de estas vulneraciones. Por ejemplo, el caso Claude Reyes versus Chile es un caso súper interesante sobre acceso a la información por parte de la ciudadanía en materia ambiental, un tema que de todas maneras tiene plena vigencia el día de hoy. Todas estas sentencias están disponibles justamente en los portales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por otro lado, habiendo visto, digamos, los sistemas universales, ya sabemos que existe un gran entramado de sistemas de protección internacional en materia de derechos humanos. Sin embargo, no solo a nivel internacional existen organismos para velar por esta protección, sino que también los estados, en cumplimiento de ciertas obligaciones, han creado organismos destinados a la protección y promoción de estos derechos dentro del sistema interno. Las instituciones de derechos humanos, que aquí pueden ver ustedes un mapa, de tipo nacional, en definitiva, son organismos estatales creados con la finalidad de proteger y promover los derechos humanos en un determinado territorio. Normalmente, la creación de estas orgánicas se expresa en una obligación que un Estado asume justamente de crear organismos o a veces instancias gubernamentales que velen y cuyo objetivo esté relacionado con la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Por ejemplo, en Chile, el órgano autónomo creado con esta finalidad es el Instituto Nacional de Derechos Humanos y recientemente, en relación a los derechos de infancia, la creación de la llamada Defensoría de la Niñez. Les cuento que no siempre en todos los países la institución se conocerá como Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por ejemplo, en otros países cumplen una función parecida con ciertos matices, lo que se llama la Defensoría del Pueblo, o bien un representante de esta institucionalidad de derechos humanos conocido como ombudsman. Bueno, el principal instrumento, en definitiva, que reconoce las obligaciones, el principal instrumento que reconoce las obligaciones de los estados justamente de crear este entramado de institucionalidad de derechos humanos adentro de los países es el conocido como los Principios de París, que pertenece al sistema de las Naciones Unidas. Gran parte de las atribuciones y los objetivos del INDH, por ejemplo, en nuestro caso, está dado por lo que el instrumento prescribe en este caso. Justamente aquí se establecen las competencias, ahí pueden ver las competencias y las atribuciones que tiene
digamos, el órgano propiamente tal en razón de los principios de París. Bueno, aquí hay una especie de mapa de las instituciones nacionales de derechos humanos en América. Y bueno, las instituciones de derechos humanos recibirán cierta acreditación por parte del sistema universal, es decir, las Naciones Unidas, dependiendo de qué tanto los países aseguran ciertos estándares contenidos en los principios de París. Relacionados con estándares, por ejemplo, en el financiamiento de la institución, independencia del organismo, digamos, el pluralismo o la transversalidad de la composición de sus autoridades, la autonomía que tenga el órgano dentro del país para poder actuar de forma independiente a los gobiernos, en definitiva, y así realizar una función efectiva en la protección y promoción de los derechos. Aquí, por ejemplo, podemos ver que en Chile la institución que vendría a ser en el tiempo del examen el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene una acreditación de categoría A, es decir, cumple los propósitos y cumple efectivamente con los estándares de autonomía, de independencia que le norma los principios de París. Bueno, aquí podemos ver dónde se ubica, en definitiva, en nuestro caso, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El instituto es un órgano autónomo e independiente que por ende no forma parte del Poder Ejecutivo. Esto significa que sus miembros no son designados por los representantes de gobierno y no depende por esto de los ministerios o de las seremías, etc. Sus funcionarios son elegidos por concurso público y sus autoridades principales por designación de un consejo, que más adelante vamos a explicar cómo se hace su conformación. Aquí pueden ver otros órganos autónomos que tienen una conformación parecida a la que tiene el Instituto de Derechos Humanos. Es decir, no mantienen, por ejemplo, dependencia de ninguna de las ramas de poderes y mantienen digamos, un erario, un haber propio. Por ejemplo, no sé, la Contraloría General de la República tiene esta conformación, el Banco Central, etc. La idea, o sea, en definitiva, lo que ustedes tienen que rescatar es que es importante que la institucionalidad de derechos humanos sea independiente y digamos, y autónoma en sus decisiones de otras ramas del poder, justamente porque el trabajo que hace la institucionalidad es digamos, verificar y colaborar con el Estado en el cumplimiento de los estándares de derechos humanos. Entonces, muchas veces, para poder institucionalidad de derechos humanos, por ejemplo, percibir a un Estado por no cumplir o por violar derechamente un derecho humano, tengo que tener cierta capacidad de independencia digamos, y poder yo actuar de manera autónoma. No sé por qué no se están cambiando esto. Ya. Bueno, en definitiva, aquí está la misión justamente que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Todo esto está descrito en la ley 20.405, que es una ley bastante breve que ustedes pueden revisar, en la cual se contemplan las principales funciones de protección y promoción de derechos humanos y las atribuciones que se le otorgan al INDH para cumplir estas finalidades. Por ejemplo, con la finalidad de concretar la protección de derechos, el INH puede presentar acciones judiciales ante los tribunales de justicia ante vulneraciones de derechos humanos por parte de los agentes del Estado. Por ejemplo, no sé, una querella criminal por el delito de tortura. Por otro lado, la realización y publicación de un informe anual de derechos humanos, que es una obligación del Instituto a través de su ley, con el análisis de las principales situaciones de derechos humanos en Chile, y recomendaciones, por ejemplo, al Estado en este sentido, es un ejemplo claro de una de las funciones más importantes del INH en materia de promoción de derechos humanos. Como les digo, esta norma ustedes la pueden revisar si quieren. Es bastante breve. Bueno, estas características que enumeramos acá justamente del INH tienen directa relación con lo que les había explicado respecto a los principios de París. Autonomía, independencia, el pluralismo justamente tiene que ver con la conformación de su órgano principal, el Consejo del INH, y la permanencia en el tiempo tiene relación con que el INH no es un organismo destinado a funcionar por un tiempo determinado, como sí ha ocurrido con otras orgánicas estatales que se han creado con el fin de verificar situaciones de derechos humanos en nuestro país por un periodo específico, como por ejemplo la Comisión RETIG. En este sentido, podríamos decir que el INH, como se dice por ahí, está aquí llegó para quedarse. O sea, en definitiva, no es posible que un día pueda ser disoluble por el gobierno de turno. Eso no puede pasar, digamos.
Bueno, en relación a las funciones y a la misión del instituto, aquí es justamente donde toma relevancia sobre todo la necesidad de que el INH sea autónomo, ya que gran parte de su labor tiene relación con la observación del cumplimiento de las obligaciones del Estado a través de cualquiera de sus poderes y por ende no podría por definición depender de ninguna de ellas. Al mismo tiempo existe una importante relación entre el INDH y la sociedad civil organizada y no organizada, ya que se trabaja en conjunto con las personas y gracias a sus denuncias, a sus informes, a los aportes de información, para realizar una efectiva promoción y protección de los derechos humanos, el INDH se relaciona justamente con estas orgánicas. Bueno, en relación a las funciones, ustedes las pueden revisar con más detalle, como les había comentado en la ley, pero, por ejemplo, el INH realiza funciones de observación en la situación de derechos humanos en Chile, lo que hace a través de sus sedes regionales en todo el país, trasladándose a los lugares y emitiendo informes sobre la materia. Por ejemplo, un ejemplo puede ser la misión de observación en Quinteros Puchuncaví, cuyos resultados ustedes también pueden revisar en la página del INH y donde el INH justamente se trasladó al sector para verificar las situaciones de vulneración que pudieran estar ocurriendo. Bueno, también presta asistencia y colaboración, por ejemplo, a otros órganos del Estado en formación en materia de derechos humanos a través de capacitaciones y charlas justamente para los funcionarios del Estado. La incidencia también tiene que ver directa relación con las presentaciones del INH a los órganos estatales, sobre todo al Poder Ejecutivo, con la finalidad de que las políticas públicas y los programas estatales se ajusten a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. También el INH realiza actividades en materia de educación y promoción, ya sea con actividades abiertas a la comunidad de promoción en materia de derechos humanos, difusión de material informativo, incluso participación en diplomados como el que nos encontramos el día de hoy. Por otro lado, el INH cuenta con legitimidad activa para presentar ante los tribunales de justicia distintas acciones con la finalidad de que se investiguen y sancionen conductas que constituyen vulneraciones a los derechos humanos. Estas acciones pueden ser, por ejemplo, lo que yo les había dicho, recursos de protección, recursos de amparo, querellas por apremio ilegítimo, por tortura, entre otros delitos u otras acciones. Bueno, recientemente en nuestra institucionalidad de derechos humanos se incorporó otro órgano relacionado con la prevención de la tortura, que es el Mecanismo para la Prevención de la Tortura, que pronto empezará a operar definitivamente y que está pensado justamente para realizar funciones de observación y prevención de la tortura en Chile, especialmente, aunque no excluyente, en los lugares donde es más posible que este tipo de conductas se concrete, como pueden ser los lugares de privación de libertad como recintos penitenciarios, comisarías, hogares dependientes de Sename, entre otros. Bueno, finalmente la ley 20.405 también le encomienda al INDH una obligación de custodia de la información aportada por las víctimas de derechos humanos en periodo de dictadura, debiendo resguardar estos antecedentes reunidos en el contexto de los informes Valech 1 y 2 y los archivos de Colonia Dignidad. Bueno, aquí vemos brevemente cuando hablamos de pluralismo, nos referimos a que el INH tiene como autoridad máxima no a una persona, sino que a un grupo de personas, el Consejo del Instituto. Bueno, el director nacional del INH es elegido desde este consejo y cada uno de sus miembros es elegido por distintos estamentos o grupos de la sociedad civil organizada. En este sentido, por ejemplo, 2 de sus miembros, como ustedes pueden ver aquí, son elegidos por la presidencia, 2 por la Cámara de Diputados, 2 por la Cámara, por el Senado, 4 de ellos son elegidos por las organizaciones de la sociedad civil que conforman el registro del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y 1 de ellos es elegido por las facultades de Derecho de las universidades del CRUCH. Este sistema, digamos, de elección de los consejeros y la duración en el periodo de tiempo en el que se desempeñan en el instituto, asegura que el INH permanezca lo más transversal posible y que su conformación no se vea afectada por los cambios de gobierno o por los cambios en las autoridades. ¿Por qué no cambia? Bueno, eso en definitiva es... Con esto, en definitiva, concluimos esta clase. Los invito a revisar los distintos instrumentos de los sistemas internacionales de derechos humanos, así como los pronunciamientos y las interpretaciones que han hecho los órganos de tratado sobre estos mismos tratados y que servirán justamente para tener una idea más acabada de lo que se contempla en cada uno de ellos.
Ahí ustedes pueden buscar si les interesa una temática en específico o un grupo de protección en específico, pueden revisar sobre todo los portales de los sistemas universal y interamericanos y revisar cuáles han sido los pronunciamientos en esta materia, o si les interesa saber, por ejemplo, en qué casos Chile ha recibido recomendaciones y en qué materias. Todo eso está disponible en el sistema. También los invito a revisar las sentencias de la Corte Interamericana, sobre todo aquellas donde Chile ha sido condenado por vulneraciones, porque son bastante interesantes y nos permiten conocer qué parte de nuestra historia, de nuestro desarrollo como país, digamos, ha estado marcado por las intervenciones de las sentencias de la Corte Interamericana. Bueno, espero nos veamos pronto y muchas gracias.